diferente, porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. Aceptar el habeas corpus presentado por la ciudadana Sachi Marcela Fujimori Iguchi en representación de su hermana, la ciudadana Keiko Sofía Fujimori Iguchi. El penal. Cuando salga y está en mis brazos, vamos juntos a casa para recibir nuestras hijas. Muchísimas gracias a todos. Esperen. Se declara fundado el recurso de habeas corpus que presentó la defensa de Keiko Fujimori y en consecuencia anular la prisión preventiva. Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y esto es ¿Quién tiene la razón? Y comenzamos la semana del 25 de noviembre con tremenda noticia. El Tribunal Constitucional decidió por mayoría, 4 votos a favor, 3 votos en contra, dejar en libertad a Keiko Fujimori. Aceptó el habeas corpus que presentó la hermana de Keiko Fujimori, Sachi Fujimori, y finalmente decidió que la prisión preventiva tenía que revocarse luego de año y un mes, año y casi un mes que Keiko Fujimori ingresó a prisión. Le habían dado 36 meses de prisión preventiva. Finalmente, una sala de apelaciones decidió rebajarle esa prisión a 18 meses, pero finalmente el Tribunal Constitucional, máximo órgano que interpreta la Constitución, decidió que la prisión preventiva había sido excesiva en su caso. Para analizar el tema, porque hoy día también Keiko Fujimori tenía, entiendo, tenía una declaración con el fiscal José Domingo Pérez sobre los aportes que habían hecho los empresarios a la campaña del 2011, pero para analizar todos estos puntos y todos estos ángulos estamos ya con la abogada de Keiko Fujimori, la doctora Juliana Loza, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche, y en principio saber las reacciones. Yo imagino, y lo hemos visto, que esta noticia, la decisión del TC ha sido tomada con alegría dentro de la familia y los allegados al fujimorismo, pero ¿qué viene hacia adelante? En principio, ¿cuándo estaría saliendo Keiko Fujimori? Gracias, Omar. Muy buenas noches. Por lo que ha informado el Tribunal Constitucional el día de hoy en una conferencia de prensa, el día jueves nos van a notificar recién la resolución. Recién en ese momento vamos a tener conocimiento de los fundamentos que amparan nuestra demanda y a partir de ese momento empieza el trámite ya de la ejecución de la orden de libertad a fin de obtener la liberación de Keiko Fujimori. Nosotros esperemos que si no se pueda concretar el jueves, sea más tardar el día viernes, que podamos cumplir los trámites correspondientes en este caso. Ahora, ¿puede afectar ya en el tema, digamos, administrativo de todo el procedimiento la huelga del Poder Judicial? Es cierto que hay una huelga de trabajadores del Poder Judicial. Nosotros esperamos que, siendo un proceso de habeas corpus en la cual lo que está en discusión es la urgencia en reponer la libertad a una persona que ha sido privada de ella por más de un año, sea en este caso atendida. De por sí los habeas corpus merecen una atención especial, no solamente en el caso de Keiko, en general son casos de urgencia, más aún cuando lo que está en cuestión es la libertad de una persona, y sí esperamos sinceramente que no puedan afectar el trámite para la ejecución de libertad. Ahora, hay que aclarar un punto para el público que es importante, y el TC, el Tribunal Constitucional, se ha pronunciado no sobre el fondo del asunto, es decir, y eso me gustaría que lo comente, la investigación a Keiko Fujimori por lavado de activos y por obstrucción a la justicia va a continuar en el Poder Judicial. El TC se ha pronunciado sobre una especie de medida cautelar que es la prisión preventiva. Así es, nosotros lo que demandamos en el ámbito constitucional y que lo sustentamos el 25 de septiembre de este año, al día de hoy ya 2 meses de la audiencia, es que a Keiko Fujimori se le había privado de su libertad no cumpliendo los requisitos que establece el Código Procesal Penal para imponer una medida tan grave como es en este caso la privación de la libertad. Y en ese sentido, el tribunal, al menos por lo que el día de hoy ha informado, ha amparado la demanda y ha sostenido que la privación de libertad
libertad de Keiko Fujimori, dada en ninguna de las tres instancias, tenía que haber sido avalada. Se ha declarado nula tanto la resolución de primera instancia, la de la Sala Penal Superior y de la Corte Suprema, que terminó reduciendo la prisión a un plazo de 18 meses. Nosotros consideramos que en verdad sí han sido atendidos los agravios que planteamos, porque en verdad hay algo que hay que puntualizar, Omar, y creo que es un mensaje que debemos de dar como país, que en este caso, si algo hemos visto en los últimos tiempos, sobre todo en este año, es un uso excesivo de la prisión preventiva. La prisión preventiva es la medida más grave que se la puede dar, una medida de coerción cautelar de carácter personal más grave a cualquier procesado. Y se da solamente en casos excepcionales. Sin embargo, hemos asistido en los últimos meses a constantes actos de aplicación de la prisión preventiva en casos donde no existía peligro de fuga, como el caso de Keiko Fujimori, y no existía ni siquiera presunción de obstrucción de la justicia. Ahí detengámonos, porque para mucha gente la decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional realmente puede ser criticada, en el sentido que hemos escuchado a Jorge Yoshiyama, sobrino de Jaime Yoshiyama, en el reciente testimonio de noviembre que le da el fiscal José Domingo Pérez, señalar que Keiko Fujimori no solamente conocía de los aportes de Odebrecht a la campaña, que eso ya iría por el fondo del asunto, sino que efectivamente se buscó presionar a aquellos falsos aportantes que se tenía. Eso constituye obstrucción a la justicia. Y la segunda pregunta es, se pidió el testimonio de Jorge Yoshiyama, pero entiendo que finalmente no se incluyó. Así es. Hay dos puntos al respecto. La declaración del señor Jorge Yoshiyama, que es aislada y contradictoria entre sí, porque él ya ha dado dos declaraciones en noviembre y diciembre del año 2018 y no narró lo que ahora supuestamente ha narrado en una declaración de hora y media con 12 páginas, que es sospechosamente dada con una precisión y un contexto bastante sospechoso y que merecerá materia de investigación y refutación en la carpeta fiscal. Pero no se contradicen esas dos declaraciones, sí, ¿En qué punto se contradicen? Hay uno central. Jorge Yoshiyama del 2018 decía que los señores, a quienes hoy se consideran falsos aportantes, eran ellos los que insistían en mantener su versión, incluso que él así lo mencionaba. Sin embargo, hoy en día dice lo contrario. Entonces, Yoshiyama 2018 o 2019. Pero más allá de eso, y hay un punto técnico que en verdad sí hay que tomarle también mucha atención, es el siguiente. Si algo también se está abusando de las prisiones preventivas es encarcelar a personas por el solo dicho de un procesado, de un investigado, de un testigo protegido o de un aspirante a colaborador eficaz, cuando la norma procesal exige que todo dicho tiene que ser suficientemente corroborado. Sin embargo, el día de hoy, y lo vemos en las audiencias que felizmente son públicas, muchas personas van privadas de su libertad por el mero dicho de un coimputado, lo cual es gravísimo, de un testigo protegido, de un aspirante colaborador eficaz sin corroborarse. Es decir, yo mañana salgo y digo cualquier cosa de ti y con eso tú vas preso. Eso es gravísimo. Claro, pero en el caso de Keiko Fujimori, cuando Jorge Yoshiyama menciona el tema de los falsos aportantes, también menciona, y esto entiendo que para la Fiscalía correspondería obstrucción a la justicia, la famosa reunión que Keiko Fujimori habría sostenido con el ex juez supremo César Inostroza. Una versión que no solamente señala Jorge Yoshiyama, sino también el propio Antonio Camayo, que en este momento es colaborador eficaz. Él dice que la señora K efectivamente era Keiko Fujimori. ¿En dónde dice eso? En la declaración que le da la Fiscalía. No, en la declaración, para empezar, en nuestro caso no hay ninguna declaración del señor Antonio Camayo. ¿No es un colaborador eficaz el señor Camayo? No, y tampoco, yo no sé si es colaborador o no en mi caso, pero lo que sí sabemos es que no hay tampoco ninguna declaración de ningún testigo protegido, de ningún colaborador eficaz que haga mención a eso. La referencia del señor Jorge Yoshiyama es aislada. Es lo que él dice que le dijo la señora Fujimori, ni siquiera es algo que él haya presenciado, porque pudiéramos entrar a una categoría de indicios si es que él dijera yo estuve presente en esa reunión y a mí me consta que se llevó a cabo esa reunión, pero nada más alejado de la realidad. Él no dice ni siquiera eso. Él dice, ella me dijo que supuestamente se había reunido. No hay nada concreto allí. A eso me refiero. Lo grave está en eso. Meros dichos, meras especulaciones, meras presunciones. Me dijo que me dijo que le dijo. Oye, no.
Dime algo concreto, dime algo real para ver si es que mínimamente le voy a dar un sustento probatorio y si mínimamente voy a tener la necesidad de corroborarlo. Pero lo grave es que, como dichos como la del señor Jorge Yoshiyama, mucha gente está presa. Y no solamente en el caso de la señora Fujimori, en muchos otros casos ya hemos sido testigos de cómo se está abusando de la prisión preventiva en base a las declaraciones no corroboradas de personas que en verdad merecen mínimamente tener sustento. Digamos, en el caso de ustedes, porque ha habido varias declaraciones, no solamente el de Jorge Yoshiyama, le mencionaba el de Antonio Camayo, pero también exparlamentarios como Rolando Reategui y Miguel Castro. En el caso de Rolando Reategui, él acusa directamente en la declaración que el Diario de la República publicó hace el año pasado, si no me equivoco, que le pidieron, por favor, que le ordenaron, mandaron, instruyeron a lavar fondos de origen ilegal de empresarios corruptos que no querían aparecer como donantes para que no tuvieran problemas como proveedores en un eventual gobierno de Keiko Fujimori. El señor Rolando Reategui no ha declarado en este caso. No sé, no me consta si a lo que estás haciendo referencia es a la declaración del testigo protegido número 3, que también es un solo dicho. Yo no sé quién es el testigo protegido número 3, porque ni siquiera ha sido judicializado ese testimonio, ni siquiera sabemos la identidad de ese testigo. Pero el señor Reategui no ha declarado, al menos conocimiento de ellos no tengo, salvo que sea una declaración dada a espaldas de la defensa. Si es que se refiere a la República, a la declaración del testigo protegido número 3, que insisto, no sabemos quién es, esta también es un mero dicho no corroborado. Incluso la declaración del testigo protegido número 3 a nivel de sala superior se acreditó, porque nosotros le argumentamos de esa manera, que habían no solamente contradicciones en su narración, sino que había mentiras y falsedades en su narración. Un testigo cuya credibilidad decae no puede ser considerado como un elemento único para imponer una prisión preventiva. A ver, pero digamos, todas estas declaraciones usted me menciona que son meros dichos. Lo que no es un mero dicho, porque incluso lo ha aceptado la propia Keiko Fujimori, es el hecho de que los empresarios en el 2011 efectivamente aportaron a la campaña. No, ese es otro tema. Pero es un tema que de todas maneras está vinculado, ¿no? Porque, a ver, Jorge Barata, que era también un empresario en el 2011 en ese momento, dijo que le entregó $1 millón a Fuerza Popular y $200.000 a través de la CONFIEP, cosa que la CONFIEP ha aceptado. Entonces, ¿qué parte de la declaración, por ejemplo, de Jorge Barata le creemos? Si él menciona $1 millón a Keiko por acá y 200.000 por el lado de la CONFIEP y efectivamente la CONFIEP reconoce que recibió esos $200.000, ¿por qué tendríamos que pensar que va a mentir sobre el $1 millón? Dos cuestiones. Centrémonos en lo último que acabas de mencionar, porque ahí hay una gran distorsión respecto a los aportes que recibió CONFIEP para las campañas que hizo CONFIEP. Yo lamentablemente he observado en muchos titulares de muchos medios de comunicación, incluso a manera de portada y titulares tendenciosos por demás, donde dan cuenta de aportes de determinados empresarios a CONFIEP como que si fueran para la campaña de Keiko Fujimori. Nada más alejado de la realidad, nada más alejado de lo que hay en la carpeta fiscal. Lo que hay en la carpeta fiscal son el reconocimiento de empresarios o de empresas que han dado aportes a CONFIEP para la campaña pro empresa libre mercado. Y eso está acreditado, está documentado, los empresarios han presentado sus cheques, tienen su certificado de donación, tienen sus facturas, han presentado. ¿Pero por qué Barata mentiría sobre los 200.000 o diría la verdad sobre los 200.000 y mentiría sobre el $1 millón? Centrémonos en lo del $1 millón. Respecto a lo del $1 millón, la declaración del señor Jorge Barata no es concisa, no es concreta, no es única, no es coherente. Primero dice que le dio al señor Yoshiyama en una maleta, luego dice que se la dejó en una mesa y luego dice que se la dio a un señor empresario, de apariencia empresario, de aproximadamente 50 años. ¿A quién se la dio entonces? Y cuando termina respondiendo a una pregunta que le hicimos nosotros respecto a que si le consta o no que el dinero hubiera ingresado a la campaña, él dice que no. Eso es algo concreto. O sea, nuestro caso, a diferencia de otros casos, no está sustentado el supuesto aporte de Odebrecht. Ahora, en el supuesto negado. ¿Y por qué Barata querría, digamos, hundir a Keiko Fujimori mintiendo sobre el $1 millón? Bueno, a Keiko no la ha hundido. De Keiko ha dicho que ni solicitó, ni recibió, ni agradeció aporte alguno y que no le consta que haya conocido aporte alguno. Además, la describió como una persona fría y distante. Y en una última declaración, si bien no dada en nuestro caso, él dijo que Keiko Fujimori, a diferencia de otros empresarios, fue excepcionalmente jamás fue receptiva con la empresa Odebrecht. O sea, si tú te das cuenta, en el caso de Jorge Barata para con Keiko Fujimori siempre ha sido muy claro.
Bueno, yo acá tengo la declaración de Jorge Barata del 28 de febrero del 2018 que le hace el fiscal José Domingo Pérez y él detalla incluso los aportes. Él habla de este $1.200.000 de una primera armada de $500.000 a Jaime Yoshiyama y al exministro Augusto Bedoya Camaré, y luego en la segunda vuelta dice le dimos $500.000. Nosotros, textualmente, nosotros habíamos tomado la decisión de aumentar $500.000. Yo estuve en esa declaración, por eso te la estoy resumiendo. Entonces, ¿por qué no es conciso? Si ahí muy claramente dice que ellos habían tomado la decisión. Yo te la estoy resumiendo. Es una declaración de muchas horas y no solamente tiene ese párrafo. Sí, tiene claro. Pero muchísimas páginas. Yo estuve presente, por eso te la estoy comentando. ¿no le pareció conciso esa declaración, digamos, este párrafo en particular? Es que lo que pasa es que uno no puede mirar un cuadro en una punta, hay que mirar el cuadro completo. Pero sí, digamos, Fuerza Popular recibió $3.650.000 del BCP, como lo ha declarado el señor Dionisio Romero. Dinero de fuente lícita, debidamente documentada, contabilizada, conforme ya lo ha presentado documentadamente el señor Dionisio Romero la semana pasada. ¿Pero por qué se mintió sobre ese dinero? Porque Keiko Fujimori, en una declaración, dice tajantemente que ellos han bancarizado y declarado absolutamente todo el dinero. Sin embargo, este dinero no fue bancarizado porque se entregó en maletines y no fue declarado. ¿Por qué mentirle a la población? Bueno, no es una mentira. Había en este caso, sí, un compromiso de reserva y ella ha respetado el compromiso de reserva por lo mismo que ha declarado el abogado del señor Dionisio Romero dice que él no le pidió ninguna reserva a Keiko Fujimori. Ahí vamos a entrar a dos cuestiones. Yo no voy a entrar aquí, el declarante es el señor Romero, no es el abogado, sin duda alguna, y eso se respeta. Pero desde el momento en que el señor Dionisio Romero fue textual y explícito, tanto en un comunicado cuanto en su declaración, de que si tenía el temor, porque él lo pidió de esa manera, que no sea bancarizado, incluso ha dado una entrevista a un medio de comunicación al día siguiente, era por temor a las represalias que pudieran sufrir sus empresas, él y su familia. Desde luego había allí un compromiso implícito de reserva y Keiko la ha cumplido, como la ha cumplido el señor Jaime Yoshiyama. Claro, pero insisto, ¿por qué la necesidad de mentir si era dinero finalmente que venía de fuente lícita? Yo entiendo que es muy difícil para cierto sector entender y establecer o presumir que pueda ser una mentira. Nosotros somos muy claros en este caso que no ha habido una mentira. Lo que ha habido en este caso es el compromiso de reserva de la información y que de esa manera, una vez el señor Dionisio Romero levantó esta reserva de información, Keiko Fujimori reconoció este aporte. ¿Cuánto dinero recibió en total efectivamente Keiko en la campaña del 2011? Yo no tengo esa precisión contable, mal haría en darte un número en este momento, sería muy irresponsable. ¿Por qué no quiso declarar el día de hoy ante el fiscal José Domingo Pérez sobre estos temas? No es que no quiso. Todo ciudadano, todo procesado tiene el derecho a guardar silencio. Y como bien lo dijo hoy día el fiscal José Domingo Pérez en la diligencia, este derecho, el hacer uso de este derecho no puede ser utilizado en su contra. Y eso es por mandato constitucional. ¿Por qué hicimos uso, o en este caso Keiko Fujimori hizo uso de su derecho a guardar silencio? Porque consideramos que no hay las garantías mínimas que respalden el debido proceso. Yo creo ¿En qué sentido? Algo hemos sido constante durante este año, es que no hay un respeto al debido proceso. Estamos asistiendo sistemáticamente a filtración de documentación reservada e incluso secreta, que ni siquiera la defensa tenía información ni conocimiento de esta hasta el mismo día incluso que fue filtrado y publicado en un medio de comunicación impresa, lo cual afecta gravemente la reserva de la investigación y por actos que a nosotros a todas luces nos dan a entender que estamos todos menos ante un fiscal que pueda actuar con un criterio de objetividad como manda la Constitución. No puede ya afectar, digamos, y en el proceso que todavía va a continuar, entiendo, por bastante tiempo, no puede afectar la defensa de Keiko Fujimori el hecho de asumir un derecho constitucional que es no deseo declarar, pero no puede afectar el procedimiento, la investigación. No, de ninguna manera, a tal punto que el propio ordenamiento procesal penal le reconoce que si tú haces uso de tu derecho a guardar silencio en cualquier momento cuando lo consideres necesario y pertinente, puedes declarar o no. No hay una oposición, como bien lo dijo hoy día el fiscal. Hoy día el fiscal dijo, en efecto, es un derecho y esto no puede ser utilizado en su contra. Ahora, ¿cuánto tiempo? Porque una de las críticas que se le hace a la Fiscalía también del otro lado es que se demoran demasiado en presentar la acusación. Se le criticó esto con el caso Humal Heredia, entiendo que todavía ni siquiera está la acusación fiscal interpuesta de manera concreta en ese caso y entiendo que el procedimiento, claro, tú no puedes tener un año, un mes o
3 años a una persona con prisión preventiva. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con el procedimiento en sí? Yo te voy a hablar por el caso de Fuerza Popular. Y la respuesta es muy simple. Esto demora, no hay acusación porque simplemente no hay elementos de convicción que sustenten una imputación por lavado de activos. Así de simple. No hay. Y donde no hay elementos de convicción que sustenten una imputación por lavado de activos, menos puede haber acusación. Pero el caso de los aportes ya de los empresarios, no el caso de Odebrecht, ¿no? Que eso va a continuar, pero digamos, los aportes no declarados, que no han sido bancarizados, ¿puede abrir nuevas aristas de investigación? En su caso, el hecho, por ejemplo, de buscar efectivamente fraccionar ese dinero, pitufiar el dinero, ¿puede constituir una nueva investigación para la Fiscalía? No, primero porque no es hecho objeto de investigación y segundo porque estamos hablando de actos atípicos. Son hechos atípicos que no tienen relevancia penal de cara y principalmente en algo que ha quedado por demás acreditado documentadamente, que estamos frente a aportes originarios de fuente lícita. Vamos ya al caso de Keiko como persona. Me imagino que de todas maneras estar en la cárcel es una situación compleja y durísima para cualquier persona. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está de salud? Hemos visto todo el tema con sus hijas, la carta que escribió la hija mayor, o en el caso de Mar Vito, que ha estado en huelga de hambre. ¿Cómo está la familia en sí después de esta noticia? Sin duda alguna ha sido más de un año bastante duro. Todo esto es una pesadilla para la familia en general, las niñas sobre todo, que es algo muy, muy fuerte de superar. Resistiendo, Keiko está tranquila, sin duda alguna la noticia de hoy fue bastante positiva. Marc también está tranquilo, pero ella sobre todo está preocupada también por la salud de Marc, ¿no? No es un momento muy fácil, Marc ha tomado una decisión muy radical, se le entiende, quizás no la podamos compartir, pero se respeta bastante la decisión, está en todo su derecho de hacer este acto de protesta en busca de justicia para su esposa y vamos a seguir enfrentando la justicia. Keiko está dispuesta y siempre lo ha hecho, ya lleva casi 19 años sometida a diversas investigaciones y en cada una de ellas siempre ha colaborado, siempre ha participado. En este caso lleva casi 4 años, digamos, dentro de esta investigación y no queda la menor duda que ella va a seguir enfrentando la investigación ahora en libertad y siempre aportando que ella es la más interesada en que los hechos aquí se esclarezcan. ¿Keiko tiene planeado viajar una vez que salga o va a permanecer en el Perú? Porque ella, entiendo, una vez que sale no tiene absolutamente ningún impedimento. La principal... digamos, el deseo que ella tiene hoy en día es estar con su familia y pasar tiempo en casa con su familia, disfrutar de sus hijas, llevarlas a colegio, hacer el día a día con las niñas. Yo creo que este año y un mes que le han robado en su libertad, que la han extraído de su familia, yo creo que necesita ser compensado en el seno familiar. Pero entiendo que ella no, digamos, si ella desea viajar a los Estados Unidos, no tendría absolutamente ningún impedimento. No tiene eso en mente por el momento, no. Y ella lo que quiere es estar en el día a día con las niñas, ayudarlas, llevarlas al colegio, compartir con ellas, compartir en familia, estar con sus padres, estar con sus hermanos, estar con Marc, es lo más importante para ella en este momento. Bueno, y sale en un momento complejo en el país, estamos a puertas de una elección parlamentaria para el 26 de enero. ¿Tiene pensado retornar a la política, a encabezar Fuerza Popular? No, bueno, ella ya lo anunció incluso públicamente. Ella no tiene intención alguna de participar en los comicios de enero. Insisto, Mar, si algo desea Keiko en este momento, y te lo digo de manera muy sincera porque soy testigo presencial de esto, es estar con sus hijas. Muchas gracias, Juliana, por estar acá en Quien Tiene la Razón. Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, que saldrá en libertad, entiendo, entre el jueves y el viernes de esta semana. Vamos a ver cómo cambia todo el panorama a partir de ese hecho. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos con más, con un debate sumamente interesante de cara a las elecciones del 26 de enero. Viene Dítel Columbus, candidato justamente de Fuerza Popular con el 2 y Julio Arbizu, candidato de Juntos por el Perú con el número 5. Vamos a ver cuáles son sus propuestas. Noviembre. Papá, las fiestas. Yo sé, hijo. Y es el momento adecuado para recordar por qué chambeamos. Por esa cena que tu familia espera todo el año. Por los que están lejos y por los que están cerca. Tú también recuerda por qué chambeas y saca tu crédito al toque para tu campaña navideña. Además, llévate un panetón de regalo y estarás ayudando a muchos niños. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar.
Para ser innovador hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores no siguen la corriente, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Abre tu mente. Innova UPC. La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. En el Instituto de Neuroestimulación de Lima, somos pioneros y únicos en el Perú con años de capacitación y experiencia en el extranjero en el uso de la estimulación magnética transcraneal para el tratamiento de la depresión, adicciones y otros trastornos neuropsiquiátricos con equipos de última generación. Llámenos al 620-9000 o visite nuestra página web. Super oferta de Navidad. Por la compra de cualquier sala, comedor o dormitorio, llévate un mueble de tocador Chessy a solo 99 soles. Solo en Casa Grande y San y Cerámica. Para ser innovador hay que aprender de los que no son como tú, de los que no piensan como tú, de los que no aman como tú. Los innovadores no siguen la corriente, ni se rinden a supuestos límites. La innovación empieza por abrazar las diferencias, porque solo escuchando otros puntos de vista puedes aprender. Abre tu mente. Innova UPC. Después del party, 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 party. Cristina, 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 me llama. En instantes, ¿en quién tiene la razón? Desde diferentes esquinas políticas y en la lucha por conseguir llegar al Congreso, debaten esta noche Julio Arbizu y Dieter Columbus. ¿Quién tendrá la razón en este debate? Bueno, y continuamos. Ya estamos acá con Dieter Columbus, candidato de Fuerza Popular con el número 2, y Julio Arbizu, candidato de Juntos por el Perú con el número 5, quienes les agradezco por acompañarnos esta noche. Y en principio, un tema que yo sé que no tiene que ver con propuestas, pero tiene que ver con la política, y es la noticia, evidentemente, no sé si solo del día, sino de la semana: la libertad de Keiko Fujimori, la decisión del Tribunal Constitucional por 4 votos a favor contra 3. ¿Cómo se toma? Imagino, pues, Dieter, que desde las trincheras naranjas están celebrando esta decisión. Mira, realmente yo no te diría necesariamente el término de celebración, sino que lo que nos hace sentir es nuevamente confianza en que las instituciones procesales, en que la justicia va a retomar el cauce normal que debería tener, ¿no? Entonces, esta decisión del Tribunal Constitucional lo que hace, si bien es cierto, como conversábamos hace un ratito fuera de cámaras, y Julio lo comentaba también, no hemos visto el expediente judicial, por lo tanto no podemos hablar de los detalles del tribunal que ha resuelto el Tribunal Constitucional. Lo que sí podemos decir es de que el Tribunal Constitucional, al haber acogido el habeas corpus de Keiko Fujimori, lo que el tribunal está diciendo es de que han habido probadamente violaciones a los derechos fundamentales de Keiko Fujimori. Entonces, si no, no se hubiese declarado fundado el habeas corpus. Entonces, eso es algo importantísimo, porque el Tribunal Constitucional, la máxima autoridad en el fuero constitucional de nuestro país, lo que está diciendo es que han habido excesos, irregularidades que atentan contra el debido proceso y contra los derechos fundamentales de la señora Fujimori. Julio, ¿puede afectar, digamos, la resolución del TC, la que salga por el caso Keiko Fujimori, otras investigaciones vinculadas al caso Lavallato? No sé si
por los casos de corrupción, que es otro caso, pero sí por el lado de aportes de campaña, del supuesto del lavado de activos. Sí, gracias primero, Omar, por la invitación. Mira, este es un caso efectivamente que se repite a título de imputación en otros casos de otras personalidades políticas, ¿no es cierto? Es decir, los delitos que se imputan contra Keiko Fujimori se imputan también a otras personas en el marco de las investigaciones por el caso Odebrecht, ¿no? Por tanto, efectivamente, las decisiones que se tomen respecto de una medida cautelar, ojo que esta no es una decisión que vaya sobre el fondo, sino básicamente una medida de aseguramiento, se van a tomar también, sin duda, ¿no es cierto?, pensando, en otros casos, pensando en esta decisión del Tribunal Constitucional. Eso es preocupante, absolutamente preocupante por una razón elemental. El caso de Keiko Fujimori es probablemente, y no lo digo yo, sino muchísimas personas que han estudiado, digamos, todos los casos, o la mayoría de los casos que tiene este subsistema, el equipo especial en particular en el Ministerio Público, y no hay duda de que el caso de la señora Fujimori, recordemos cuáles son los 3 elementos que tienen que concurrir para que pueda imponerse una prisión preventiva, son elementos de convicción, ¿no es cierto?, peligro procesal y un pronóstico de pena superior a 4 años. Bueno, de ahí se deslizan una serie de requisitos más. Pero esos son los 13 requisitos fundamentales para imponer la prisión preventiva. Y en el caso de la señora Keiko Fujimori, estos eran los más rigurosos respecto de, si hacemos una comparación con los otros casos de otras personas. ¿Por qué? Primero, porque hay una cantidad de declaraciones en torno a la ocurrencia de algo tan simple como ¿vino o no vino la plata? Efectivamente la plata vino, ¿no es cierto? La plata llegó, estaba o no en condiciones de conocer, de conocer la señora Fujimori que este dinero tenía o podía tener fuente ilícita, sí. Lo más importante en la prisión preventiva no es, sin embargo, los elementos de convicción, a los que aludía con mucha frecuencia la abogada de la señora Fujimori. Es el peligro procesal. ¿Sabes por qué? Porque esta es una medida de aseguramiento. Entonces, lo más importante para poder tomar una medida de aseguramiento es saber que hay peligro procesal. Y peligro procesal hay sin duda alguna. O sea, no hay ninguna duda de que hay peligro procesal en la medida en que la señora comanda algo que ha sido, a decir de los fiscales incluso, una posible organización criminal. Y eso supone, ¿no es cierto?, como ha venido ocurriendo efectivamente, que el ejercicio de liderar esa organización criminal pone en riesgo el proceso sin duda alguna, ¿no es cierto? Entonces, si en el caso de Keiko Fujimori, que es el más riguroso, el más potente, la señora sale libre, es muy probable que todos los demás casos con aseguramientos, ¿no es cierto?, para otras personas, y estamos hablando de la señora Villarán, estamos hablando del señor Humala, bueno, los Humala Heredia salieron por otras razones, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de buena cantidad de personas que están hoy en prisión, salgan también. Bueno, yo entiendo, por ejemplo, que esta decisión ha generado mucha polémica, lo hemos visto, lo leemos, por ejemplo, en las redes sociales. Claro que las redes sociales no reflejan ni de lejos el sentir de un país, pero es un indicador por el hecho de que esta decisión se da luego de una declaración explosiva de Jorge Yoshiyama, donde efectivamente señala una serie de cosas. ¿Crees que esto termine, Dieter, impactando también en la campaña electoral? A ver, ya mira, vamos a contextualizar un poco más entre lo político y lo jurídico, qué cosa es lo que está pasando en el caso de Keiko Fujimori, ¿sí? Partamos de un hecho. La prisión preventiva, ya lo ha dicho Julio, es una medida cautelar. No se refiere en nada al tema de fondo de la investigación. Tan es así que al día de hoy los fiscales ni siquiera han podido plantear la acusación fiscal, porque no tienen caso, ¿no? Eso es un hecho objetivo, tangible, irrefutable. No hay... Tienen 18 meses, dítela, y tenían 36. No hay acusación fiscal, ¿no? Claro, pero tienen este tiempo. Y en el caso, ¿cómo se llama?, de los Humala Heredia, se demoraron... El señor hizo ayuda para presentar cualquiera defensa de acusación también. Pero el tema es, lo que está pasando con Keiko Fujimori hoy día es una decisión del máximo intérprete de la Constitución, no es la de Julio, no es la mía, es la del Tribunal Constitucional, porque finalmente esa es la que vale, ¿no? Que ha dicho de que se han vulnerado las reglas del debido proceso y los derechos fundamentales de Keiko Fujimori en esta prisión preventiva. Si es que se tiene que seguir con la investigación, se seguirá con la investigación. Los fiscales algún día, ¿no?, encontrarán pruebas y algún día formularán la acusación si es que la pudieran formular. Y en ese momento
pasará pues a otra instancia de acuerdo al proceso judicial o al proceso investigatorio que deba seguirse. Mientras tanto, no hay ningún proceso judicial abierto, encaminado, ni nada que se le parezca. Entonces, la señora Fujimori, Keiko, en esta oportunidad, lo que está logrando es no que se le declare inocente, lo que está logrando es de que se le investigue en libertad, que se respete el tema de la presunción de inocencia. Eso es lo que el Tribunal Constitucional, creo yo, ha privilegiado en esta oportunidad. Tú has mencionado las redes sociales, Omar, y sí, pues hay gente que dice, oiga, vamos a la marcha porque no me parece. Claro, eso es democrático, ¿ya? Pero aplauden al Tribunal Constitucional cuando hace lo que les gusta, apedrean al Tribunal Constitucional cuando no hace lo que no les gusta, ¿no? Por todos los lados. Yo no voy a decir solamente que de este lado, en general. Finalmente quizás sea parte de nuestra propia naturaleza, pero lo cierto y lo concreto es de que el Tribunal Constitucional lo que ha dicho es: ha habido una arbitrariedad en esta etapa cautelar contra Keiko Fujimori y tiene que cesar. Que se le investigue, se le tendrá que seguir investigando en libertad, como creo yo que corresponde. Pero lo que te preguntaba, ¿no cambia, digamos, el mapa electoral o tiene algún impacto sobre la campaña el hecho de tener a Keiko Fujimori, claramente la lideresa pues de Fuerza Popular, en libertad? Mira, yo coincido con lo que un poco ha referido Juliana hace un momento. ¿Tú realmente crees que una madre que ha estado privada de la compañía de sus hijos, de sus hijas y de su esposo durante más de un año tenga en estos momentos cabeza o interés de estar pensando en el tema político? O sea, yo no lo creo. Yo dudo que Keiko esté pensando en eso y realmente los que la apreciamos y la queremos sinceramente, no creemos que ella esté pensando pues en algo tan de poco interés para ella como madre, como mujer en este momento, como la campaña del 2021, o del 2020, perdón. Vamos a las propuestas. Y un tema clave que está sumamente vinculado al caso de Keiko Fujimori tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos, el financiamiento de los candidatos al Congreso, de los candidatos a la presidencia, porque finalmente la propia Keiko aceptó que sí, pues, que los empresarios peruanos le aportaron a su campaña en el 2011 $3.650.000 solo del BCP. ¿Qué proponen ya desde el lado del financiamiento? ¿Qué se puede hacer con el financiamiento? Porque siempre va a quedar la gran pregunta en el caso, fue ¿cuánto realmente se aportó en esa campaña y si realmente todo lo que se aportó fue destinado a la campaña? Sin duda, Omar. Mira, yo creo que hay que ir caminando poco a poco con reformas progresivas hacia el financiamiento público solamente y que se prohíba en algún momento el financiamiento privado. Yo creo que esa es, digamos, a modo de ver de Juntos por el Perú y particularmente el mío, es finalmente, digamos, el horizonte que estamos sosteniendo y que sostendremos en el Parlamento. Pero además creo que desde el inicio los parlamentarios o aspirantes a parlamentarios debiéramos siempre, y yo lo voy a hacer, lo estoy haciendo ya en una página web que voy a colgar, o información en una página web donde voy a colgar información, no solamente que me exige el Jurado Nacional de Elecciones como candidato, sino básicamente cuáles son mis conflictos de interés probables. Es decir, si yo tengo algún tipo de conexión con alguien, yo no puedo en el Parlamento favorecer a esa persona. ¿No es cierto? Que fue exactamente lo que ocurrió con la señora Keiko Fujimori. La señora recibió $3.600.000 en el 2010, en el 2011, no solamente ella, sino varios de sus correligionarios, el señor Yoshiyama también, ¿no? Y luego favoreció permanentemente, sistemáticamente, monolíticamente el bloque parlamentario fujimorista, favoreció al holding Romero, ¿no es cierto? Lo cual ya no solamente configura un delito en tanto financiamiento ilegal, sino un delito contra la administración pública, un delito de corrupción. Por eso es que nosotros hemos denunciado a la señora Keiko Fujimori por el delito de cohecho y otros delitos contra también el señor Dionisio Romero. Entonces, creo que hay que transparentar de la manera más importante, más abierta, la información de los candidatos para evitar que una vez que lleguen al Parlamento tengan estos conflictos de interés o puedan estar en condiciones de cometer delitos como la señora Fujimori. Claro, porque, y ahí me gustaría tu opinión, Ditel, el ciudadano que va a votar por un candidato sí debería saber qué tipo de financiamiento respalda o lleva ese candidato, porque también es una pregunta que nos vamos a hacer de entender si nuestro candidato ya está hipotecado a algún grupo empresarial. Ya, pero mira, yo ahí sí discrepo de Julio, ¿no? El hecho de
Sí, es una simpática retórica política, pues no decir, si es que alguien te aporta plata a tu campaña, entonces quien te recibe la plata está de alguna manera hipotecándose total o parcialmente a los intereses de quien financia. Y eso yo no creo que sea cierto, y en todo caso no es una regla que se aplique a todos. Julio, por ejemplo, ha sido un aportante, ¿cómo se llama? Un benefactor económico de los Ollanta, de los Humal Heredia, ¿no? Y yo no jamás diría, pues, de que los Humal Heredia lo han favorecido con algo, ¿no? O sea, no se puede, pues, meter en el saco a todos. En el caso de los Romero, ¿no? ¿Qué cosa ha pasado? Una empresa privada ha dado de su dinero a una campaña en específico, que si es que se pasaron los topes, etcétera, etcétera, mira... 3.650.000 dólares. Yo me ciño, ¿cómo se llama? Y realmente vamos a decirlo así, me apego a algunos criterios que ha desarrollado José Ugaz, por ejemplo, sobre el tema de este caso de los Romero, ¿no? La pregunta es, ¿lo que ha hecho entregar el dinero es algo ilegal? No, no está prohibido, ¿no es así? ¿Lo ha hecho bancarizadamente? Sí. No, en maletines. Claro. No. En maletines. En maletines negros. No. Es que ahí ese es un error, pues. Por eso digo, yo coincido con las declaraciones y de una forma muy extraña, porque la plata viene de Credit Corp en las Islas Caimán, en las Bermudas, donde está escrita Credit Corp, pasa a las Islas Caimán, donde tienen el Atlantic, viene al BCP, lo sacan. Esa es la parte bancarizada. Es una forma muy extraña. El señor Esa es la parte bancarizada, pero... ¿Hay trazabilidad o no? Sí, ¿no? Pero no en el punto donde le da la plata, claro, ¿no? Pero hay trazabilidad. O sea, no es, por ejemplo, el caso de la señora Susana Heredia, porque no son casi de la misma chanfaina en realidad, ¿no? Susana Villarán, ¿no? Susana Villarán ha recibido, pues, siendo funcionaria pública, dinero para una campaña. Keiko también era funcionaria pública. Perdón, pero la señora Fujimori no estaba, pues, dando concesiones de peajes y demás. No solamente favoreció por la ley de los octógonos. ¿Te consta? Absolutamente, claro que sí, 37. Me consta, sería sí, genial pero que tú lo puedas probar. Little, no lo tengo que probar, hermano. En la página web del Congreso entras y ves los 37 congresistas. Lo que yo he dicho es que favorecieron a Dionisio Romero. ¿Lo favorecieron o no lo favorecieron? ¿Son los únicos que votaron por la ley? Sí. ¿Son los únicos? Sí. ¿Nadie más? ¿Sabes quién más? ¿Sabes quién más? Los apristas, que ya en ese momento, 2011-2016, y te lo digo, ¿sabes por qué? Porque yo era asesor. ¿Y sabes cómo era? Porque era asesor, yo era asesor de la bancada nacionalista. ¿Sabes por qué? Por eso me descontaron 1.000 soles cada mes, porque eran, digamos, todos... A todos les descontaban para poder aportar al partido donde asesorábamos, y de ahí salen los 10.000 soles que habla Dittel, que yo aporté al partido. ¿Sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Que yo no recibí 3.600.000 dólares y tampoco hice nada. Es más, denuncié en 2 semanas al vicepresidente de Humala, a Omar Chejade. Denuncié a su hermano 3-4 meses después por el caso Krasny. ¿Le perdonaste la vida a Toledo? Le perdoné la vida a Toledo. A Toledo lo denuncié, ¿sabes cuántas veces? Lo denuncié 3 veces. ¿Y sabes quién lo salvó? Tu amigo Peláez. El amigo de Lapra y el fujimorismo. Yo no lo digo porque tú eres del cogollo fujimorismo. Entonces por supuesto... Julio salta así porque su empleadora Susana Villarán pues también estaba metida en el tema. Mira. Pues, pero a ver, ¿de dónde es mi empleadora, Little? ¿No has asesorado a Susana nunca? Jamás. ¿Nunca? Jamás. Bueno. Entonces, ¿cómo se llama Pero Dittel, pero es que... Mira, es que no puede ser pero no he sido mi empleadora, pues, hermano, no ha sido mi empleadora. Tan ligero. A ver, Julio, es que no soy ligero. A ver, tu amigo, ¿cómo se llama? Pero, a ver, amigo no es. Mira, yo te digo, pero te estoy empleadora Susana Villarán. No, te estoy explicando, Se te paran los pelos de la barba, ¿no, pues, hermano? Te estoy explicando, Dittel, tú no tienes pelos, hermano, y se te paran igual. Pero gracias a Dios. Uy, a ver. Mira, lo que te digo es lo siguiente, ¿no? Tú me dices, no hay ninguna razón para pensar que te estoy interpretando, ¿no? Tú no has dicho esto necesariamente, pero yo entiendo que esa es tu intención. Entonces, que no hay razón alguna para sostener que la votación tanto en el 2011 o el 2016 como después, no sé, tenía relación con el aporte del BCP. Pues sí la hay.
O sea, sí la hay. La hay, está sustentada en la denuncia que hemos interpuesto ante el Ministerio Público. Ahí es importante. Pero, mira, hay un punto que menciona Julio. Solamente Keiko sí era funcionaria pública, porque era parlamentaria. Pero, a ver, dos temas, ¿no? Me parece súper interesante la interpretación fáctica que hace, ¿cómo se llama Julio, respecto a algo que ha tratado de él acomodar a lo que yo he dicho? Pero, a ver, el tema es de que Keiko era, ¿cómo se llama?, congresista y estaba en campaña. El dinero que Dionisio Romero ha aportado ha sido para una campaña, no para, ¿cómo se llama?, llamarle, pues, le ha dado a la congresista para que futurísticamente piense, pues, de que en tantos años en el futuro van a tener una bancada de tantos congresistas porque el pueblo así lo decide, y carambas, ¿no? Chazán. Las cosas se solucionaron porque, no sé, Dionisio Romero, que también es medio pelado como yo, no puede ver el futuro en su pelada. No, así no funcionan las cosas. Vamos a contextualizar, Dita, el porqué. Pero solamente para terminar, hace un momento tú mencionaste qué cosas se podría hacer para transparentar el tema de aportes, ¿no? De campaña, ¿no? Y esto es algo que a la gente no le gusta, ¿no? No le gusta, no es popular, pero a pesar de que no le gusta y no es popular, votó por ello el año pasado, ¿no? Y el pueblo el año pasado se pronunció en un referéndum, creo yo, sin saber por qué votó en realidad, por el financiamiento de campañas políticas a través del financiamiento indirecto de la franja electoral. Nadie puede hacer ahora campaña ni en radio, ni en televisión, salvo en la franja que te paga el Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque era una forma de mantener un equilibrio de participación igualitaria entre todos los que participan en campañas, ¿no? Lo mismo que se amplíe para el tema de las campañas en general. ¿Hay que tener una mayor transparencia, un mayor control? Sí, yo estoy reconociendo que no es popular lo que voy a decir, pero ¿sabes qué? La mejor manera de transparentar todo el proceso de campañas de todos los partidos, de todos los políticos, es que sea a través de financiamiento público, ¿no? Y eso no es un tema que lo digo ahorita, lo vengo diciendo hace años. Mira, qué interesante, coincidimos, ¿no es cierto? Yo lo acabo de decir. Pero creo que además de eso, hay un asunto que quedó pendiente, y quedó pendiente a pesar de que algunos tomaron acción dentro del Parlamento para tipificar el delito de financiamiento ilegal, ¿no? Tomaron acción, efectivamente el proyecto llegó al Parlamento, se discutió en comisiones, llegó al Pleno, y qué maravilla. El proyecto estaba más o menos bien, en fin, pero allí en el Pleno, ¿no es cierto?, le dieron en los cuartos intermedios, ahí la bancada que ahora representa el señor Columbus, ¿no es cierto?, le hicieron un hacha de jardinero, le metieron poda, ¿no es cierto?, y lo dejaron como una especie de atenuación del delito de lavado de activos. O sea, ahora, señores, ¿no es cierto?, el delito de financiamiento ilegal de campañas es un delito mucho menos grave que el delito de lavado de activos, que es el delito que tuvo que escoger el Ministerio Público para imputar acción delictiva a todos los sujetos que han participado de la trama corrupta de hoy. Bueno, pero en ese momento, para hacer, digamos, no era pues en el 2011 un delito el hecho de que una empresa te dé el aporte y tú no lo declares. Así es, pero digamos, de aquí en adelante debiera hacerlo. Solamente... Debiera hacerlo. Claro. Y sin embargo, coincido. O sea, hay una... Lamentablemente... Acaba de decir Julio hace un rato, ¿no?, que el Ministerio Público ha tenido que escoger el delito de lavado, porque ha dicho así, escoger el delito de lavado de activos para poder, lo cual implica que el Ministerio Público lo que ha tenido que es chapar la norma y ver a ver en qué cosa calza, porque si no, no sería escoger. Bueno, ¿no? Pero es que Dittel es abogado, pero no es penalista. Entonces, obviamente, cuando tú recurres a la figura fáctica, lo que tienes que hacer es escoger dentro del catálogo de delitos del Código Penal un tipo penal que se adecue al hecho fáctico. A Julio y a Vizcarra les encanta lo fáctico, ¿no? Yo prefiero cómo se llama lo más... Justamente el tema de Vizcarra, ¿no?, que es importante. ¿Qué posición van a tener frente al gobierno del presidente Martín Vizcarra? ¿Cuál va a ser el comportamiento de las bancadas? Dittel, dado que hemos visto, digamos, cuál fue la actitud de Fuerza Popular en el Congreso que se disolvió, ¿van a mantener, digamos, ese ímpetu, para ponerle un calificativo? Mira, cada bancada, cada periodo parlamentario tiene una visión distinta, ¿no? Yo no podría decir, por ejemplo, hoy el dueño de la empresa o el gerente general anterior de la empresa tenía una visión A, vienen otros y va a tener la misma visión. ¿Cuál es la visión? Mira, lo que nosotros vamos a hacer es dedicarnos solamente y exclusivamente a trabajar, a sacar adelante los proyectos y reformas que
nos interesan y que venimos comentando en las entrevistas que nos dan. Son 3 las labores del congresista. Sí. Legislar, eso es impajaritable para todos nosotros. Fiscalizar, y fiscalizar no tiene que ser entendido como obstruir, porque, por ejemplo, el hecho de que tú como congresista te percates porque tienes una experiencia profesional que, por ejemplo, algún ministro no pueda tener y le digas, oye, te estás equivocando en esto, corrígelo, no es obstruir, porque además los errores que comete el gobernante lo pagamos nosotros, o sea, nosotros también como contribuyentes. Y el otro es representar, que realmente es una de las funciones que menos se practican en el Parlamento. Y esa labor de representación nos va a llegar a ¿qué cosa? A seguir trabajando de la mano con la sociedad, con el pueblo y trasladar sus inquietudes, necesidades, anhelos hacia las autoridades correspondientes. Y si es que ese anhelo y esa necesidad se traduce en una ley, la conversaremos con Julio, con Vizcarra, con quien tengamos que conversarlo. Y de Juntos por el Perú, Julio, ¿cuál va a ser la posición, dado que en el Congreso que ha pasado, digamos, las bancadas de izquierda de alguna manera se aliaron al presidente Vizcarra en esta posición de disolver el Parlamento? Yo creo, Omar, que esa más bien fue una posición también autónoma, pensada desde algunas bancadas progresistas por la necesidad de disolver un Congreso que se había convertido en una caja de resonancia del crimen organizado. Yo lo dije la vez pasada y lo ratifico ahora. Pero creo que esta vez, además, nos jugamos muchas cosas. Van a pasar varios meses en los que el presidente Vizcarra va a gobernar a través de decretos de urgencia. Y hay algunas cosas muy peligrosas. Algunos decretos, tú la vez pasada me preguntabas si acaso había ya alguno que se hubiese colado, digamos, con preocupación para nosotros. Y de hecho se acaba de aprobar hace muy poco la ley de presupuesto, donde, por ejemplo, se vuelve a introducir la prohibición del aumento de sueldos a los funcionarios públicos, cosa que ya el Tribunal Constitucional había señalado que no era constitucional precisamente, esa prohibición. Entonces, vamos, si es que estas cosas van a ir sucediendo, ¿no es cierto?, y se van a ir repitiendo a través de decretos de urgencia, lo urgente será, una vez que el Parlamento complementario ingrese, ¿no es cierto?, verificar que esos decretos de urgencia han cumplido las normas de la Constitución para poder promulgar decretos de urgencia. Y por otro lado, hay una cantidad de situaciones urgentes que tienen que ver con la propuesta primigenia nuestra, que tiene que ver además con la inmunidad o el retiro de la inmunidad parlamentaria. ¿Eliminarlo? Yo creo que sí, pero digamos, esto merece un debate mucho más, digamos, en un espacio deliberativo como el Parlamento, pero yo diría que sí, eliminarlo en la medida en que ha sido prácticamente la piedra de toque de la corrupción dentro del Parlamento y, digamos, la razón por la cual hemos llegado a la disolución del mismo, ¿no? ¿Qué propone Fuerza Popular con la inmunidad parlamentaria? Mira, nosotros no estamos de acuerdo con eliminarla, ¿no? Lo que sí tenemos que hacer es acotarla, restringirla o ajustarla, que es el término que tú has utilizado, ¿no? No podemos, pues, nosotros estar responsablemente legislando en función a personas y no en función a pensar en instituciones, ¿no? Creo que esa es una diferencia marcada con lo que ha dicho Julio. Lo segundo es que Julio, creo que por el apasionamiento con el que ha tocado el tema, señala, pues, de que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el incremento de funcionarios. El Tribunal Constitucional nunca se ha pronunciado sobre el tema de incremento de sueldo de funcionarios. Es más, si eso pasara, hubiesen ido a quemar el Tribunal Constitucional. No, es al revés. Es al revés. Lo que yo digo es que, claro, solamente has interpretado mal lo que he dicho. Fácticamente, entonces. Bueno, fácticamente, pero sobre todo jurídicamente, lo que dice, lo que ha resuelto el tribunal es que la prohibición del aumento es inconstitucional. Eso lo ha dicho, por supuesto. Tampoco lo ha dicho así. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es de que lo que está prohibido y es inconstitucional es de que a través de la ley de presupuesto se bloquee el mecanismo de negociación colectiva para los trabajadores del Estado, no para los funcionarios, que no es lo mismo. No es lo mismo el funcionario que el trabajador. El trabajador es el empleado de carrera, el de planta. El funcionario es el directivo, el gerente, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, por eso decía, funcionario y trabajador son dos cosas distintas, ¿no? Pero eso es precisamente lo que hace el decreto de urgencia, es decir, entonces se convierte en un decreto de urgencia
inconstitucional, ¿o no? Ahora, ¿o no estamos de acuerdo? Lo que pasa es que, como se llama, Julio es penalista y no ha sido gestor público, ¿no? He sido gestor público, de una institución de más de 200 personas a nivel nacional. Bueno, sí, ya. Yo he sido gestor público. Yo he trabajado con miles, en realidad, pero no importa. Ese no es el tema. ¿Y qué proponemos? Mira, por ejemplo, a ver, dentro de esta plataforma, vamos a llamar esta línea base de defender la Constitución y el modelo, ¿qué cosa es lo que nosotros buscamos? Por ejemplo, uno de los planteamientos que he venido comentando es el tema de que el Estado se deje de estar robándote la plata. Mira, todo el mundo se enfoca en la FP. Está bien, está en su derecho de mirar solamente al FP, atacar al privado. Está en su derecho, ¿no? Varios de los amigos de Julio, los correligionarios de Julio, solamente ven al privado, nunca ven al Estado, ¿no? Entonces, y en esta oportunidad el Estado, llamado ONP, te descuenta a ti, trabajador, todos los meses 13% de tu sueldo. Si no llegas a los 240 meses acumulados de retención o de aporte, no te dan un mango, Omar. O sea, no te dan pensión y si aportaste 239 meses y no 240, perdiste tu plata. Entonces, eso no puede seguir pasando. O sea, el Estado no se puede estar tirando la plata pues del trabajador. No, y no solo eso, ¿no? Tienes gobiernos regionales, municipalidades que no aportan lo que le corresponde al ONP. Sin duda. O sea, eso es, por ejemplo, defender correctamente lo que es el modelo económico que está incluido en la Constitución del 93. Un tema sensible, legalización del aborto, Julio. Bueno, yo creo que eso también merece un debate amplio. Se ha tenido, debates muy fraccionados en los que además los correligionarios de ITEL, como a él le gusta decir, han sido abanderados de una lucha antiderechos, una vocación básicamente por restringir derechos de comunidades vulnerables, de restringir... Matar un niño es un derecho. Restringir, ¿te das cuenta? Restringir, si esa es la interpretación precisamente, ¿no es cierto? Eso se enfoca como una visión antiderechos. Pero no solo eso, ¿no? Cuando hubo, por ejemplo, que legislar los crímenes de odio, ¿quién se opuso? El fujimorismo. Cuando hubo que legislar medidas, ¿no es cierto?, para atenuar la punición del aborto en algunas causales, ¿quién se opuso? El fujimorismo. ¿Quién contrató terroristas en el Congreso? La izquierda. No te pases. ¿Qué es esto? Y si me vas a hacer la pregunta que le acabas de hacer terroristas en el Congreso, a Omar, a Julio, no te pongas nervioso. Mi respuesta es concreta. ¿No? ¿Estás de acuerdo con legalizar el aborto? No. No tengo más decir. ¿Por qué? ¿No? Por una cuestión muy sencilla. Estamos hablando de que vamos o se pretende legislar para que se liquide la vida de un ser humano. O sea, pero tú no... Ahí quiero entrar a otro tema.